En un mundo convulso y en constante cambio, un hombre se destacó por su brillantez y su inmenso impacto en la historia. Alan Turing, un visionario sin igual cuyas contribuciones cambiaron para siempre el curso de la humanidad. Desde su infancia, Turing demostró un prodigioso intelecto y una curiosidad insaciable. Su mente deslumbrante lo llevó a explorar los confines de la ciencia y las matemáticas, desafiando los límites de lo que era posible. Pero no fue hasta este segundo conflicto mundial cuando el genio de Turing se convirtió en una fuerza decisiva liderando un equipo de criptógrafos en Bletchley Park. Turing descifró los códigos enemigos y allanó el camino hacia la victoria. Pero su visión iba más allá de este conflicto. Alan Turing soñaba con máquinas pensantes capaces de razonar y resolver problemas complejos. Así nació la idea de la computación moderna materializada en su revolucionaria máquina de Turing. Únete conmigo en este viaje fascinante mientras exploramos la vida y obra de Alan Turing, un hombre cuya mente brillante y espíritu indomable cambiaron el curso de la historia. Su legado perdurará en cada línea de código, en cada avance científico y en cada persona inspirada por su ejemplo. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate los teoremas y vamos a esta grandiosa historia de Alan Turing contado por el profe John, y esto es Math Fucking Rocks. La biografía de Alan Turing. Alan Mathison Turing nació el 23 de junio de 1912 en Paddington, Londres, Reino Unido. Desde muy joven, Turing demostró una habilidad excepcional en las matemáticas y la ciencia, lo que lo llevó a estudiar en el King's College de Cambridge a partir de 1931. Durante su tiempo en la universidad, Turing se interesó particularmente por los fundamentos de las matemáticas y la lógica. En 1936, Turing publicó su famoso artículo sobre los números computables con una aplicación al problema de decisión, donde presentó el concepto teórico de una máquina universal de Turing. Esta máquina, llamada así por su nombre, máquina de Turing, se convirtió en un hito en el campo de la computación y sentó las bases de lo que serían las computadoras modernas. Es por eso que se le considera, junto a von Neumann, uno de los padres de la computación. En 1938, Turing se unió al equipo de criptografía del gobierno británico en Bletchley Park. Durante este segundo conflicto mundial, ahí desempeñó un papel crucial en el descifrado de los códigos de comunicación alemanes, especialmente el famoso código Enigma. Su genialidad y su capacidad para resolver problemas complejos fueron fundamentales para el éxito de los esfuerzos de decodificación, lo que ayudó a acortar este conflicto y salvar muchas vidas. Aquí te hago la recomendación de esa película protagonizada por Doctor Strange, El Código Enigma. Después de este conflicto, Turing continuó trabajando en el desarrollo de la computación. En 1945 presentó un informe detallado sobre el diseño de un computador electrónico de propósito general conocido como ACE. Aunque el proyecto no se llevó a cabo en su totalidad durante su vida, sentó las bases para futuros desarrollos en el campo de la computación. En 1950, Turing publicó otro artículo influyente titulado Maquinaria computacional e inteligencia, en el que propuso el famoso test de Turing. Este test, también conocido como la prueba de la máquina de Turing, busca determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano. Esta información vale millones. Desafortunadamente, la vida de Turing estuvo marcada por la persecución y la discriminación debido a sus preferencias sexuales. En 1952 fue procesado y condenado por indecencia grave por su relación con otro hombre. Turing optó por someterse a la castración química en lugar de cumplir una pena de prisión. Trágicamente, Turing
Falleció el 7 de junio de 1954 a la edad de 41 años debido a una intoxicación por cianuro, en lo que aparentemente puede ser que él mismo haya quitado su vida. ¿Por qué lo dice tan brusco? En el 2013, Turing fue perdonado póstumamente por el gobierno británico y en el 2017 se promulgó la Ley de Delitos borrado de condenas y disciplinas, también conocida como la Ley de Turing, que anuló las condenas históricas en el Reino Unido por sus preferencias sexuales. Alan Turing sigue siendo reconocido como uno de los grandes genios de la ciencia y la computación del siglo XX. Su trabajo y su legado continúan inspirando a generaciones futuras de científicos y tecnólogos, y su contribución al avance de la humanidad nunca será olvidada. Y en este momento quiero hacerte la invitación para que formes parte de los miembros del canal, donde encontrarás cursos como lógica matemática y demostraciones, además de matemáticas discretas. Con estos dos cursos puedes entrar de lleno a la parte de computación y entender lo que es una máquina de Turing. Son 2 de los 18 cursos de matemáticas universitarias que tengo preparados para ti. Solamente tienes que darle al botón de unirte y con ello disfrutarás de estos 18 cursos. Además, tengo álgebra lineal, cálculo universitario nivel Harvard, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial, variable compleja, cálculo vectorial, entre muchos cursos más. Y próximamente el curso número 19, que va más enfocado a la teoría general de la relatividad, el curso de geometría diferencial. Actualmente, más de 1900 personas pagan la membresía de este canal y aprenden juntos conmigo en estos cursos completamente académicos, como si estuvieras tomando clases en alguna universidad top a nivel mundial. Serán los $2 mejores invertidos de tu vida, y es momento de continuar con esta grandiosa y a la vez triste historia de Alan Turing. Aportaciones de Alan Turing a las matemáticas. Alan Turing introdujo el concepto de la máquina de Turing en su artículo de 1936. Esta máquina teórica es considerada el precursor de las computadoras modernas y sentó las bases de la teoría de la computabilidad y la computación. En su artículo de 1936, Turing presentó la noción de números computables, proporcionó una definición precisa de lo que significa que un número pueda ser calculado y sentó las bases para el estudio de los problemas computacionales y los límites de la computación. Su trabajo allanó el camino para el desarrollo de algoritmos y la comprensión de los límites de la computación. Turing fue uno de los principales impulsores de la teoría de la computabilidad. Sus contribuciones sentaron las bases para el estudio de qué problemas pueden resolverse computacionalmente y cuáles no, estableciendo límites fundamentales en la capacidad de las computadoras para resolver cierto tipo de problemas. Oye, despacio, cerebrito. Turing además propuso la idea de una máquina de Turing universal, capaz de simular cualquier otra máquina de Turing. Esta idea fue revolucionaria, ya que permitía la programación de computadoras de manera general, allanando el camino para el desarrollo de computadoras programables. Durante este segundo conflicto mundial, Turing trabajó en el diseño y desarrollo de la máquina diferencial, un dispositivo mecánico para realizar cálculos numéricos. Aunque el proyecto no se completó en su vida, seré honesto contigo, Lisa. Jamás hice las pruebas. Sentó las bases para futuros desarrollos en computación y procesamiento de datos. Turing hizo importantes contribuciones al campo de la lógica matemática. Sus investigaciones en el área de la lógica ayudaron a establecer la conexión entre la lógica y la computación, sentando las bases para la lógica computacional y la teoría de la demostración automática. De nuevo, aprovecho para hacer la invitación, el comercial, para que te unas a los miembros del canal y tomes el curso de lógica que tengo para ti. Turing fue miembro clave del equipo de criptografía de Bletchley Park. Su contribución al descifrado de los códigos enemigos, en particular el código Enigma, utilizado por los alemanes, fue fundamental para el éxito de los aliados en este conflicto. Turing fue fundamental en el diseño de máquinas electromecánicas
utilizadas para descifrar los mensajes encriptados por la máquina Enigma alemana. Su trabajo en el análisis criptográfico de la Enigma permitió a los aliados obtener información vital y ganar este conflicto. Turing también hizo importantes contribuciones a la teoría de los lenguajes formales y sus investigaciones sentaron las bases para el desarrollo de la teoría de autómatas y el estudio de la generación y reconocimiento de lenguajes formales, que son fundamentales en la teoría de la computación. En su artículo de 1950, Turing planteó la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? E introdujo ese famoso test de Turing como una forma de evaluar la inteligencia artificial de una máquina. Esta contribución sentó las bases para el campo de la inteligencia artificial y el desarrollo de sistemas capaces de simular el pensamiento humano. También Turing se metió a la teoría de juegos, donde realizó investigaciones pioneras en esta teoría, incluyendo la formulación matemática de estrategias en juegos de suma cero. Sus ideas sentaron las bases para el desarrollo de la teoría de juegos moderna y su aplicación en diversos campos como la economía y la ciencia política. También hizo contribuciones en biología matemática, especialmente en el campo de la morfogénesis. Propuso modelos matemáticos para explicar la formación de patrones en organismos vivos y su trabajo de nuevo sentando las bases para el estudio de la autoorganización y la teoría de la formación de patrones en biología. Estas solamente son algunas de las aportaciones de Alan Turing a las matemáticas. Su genialidad y visión han dejado un legado perdurable que sigue influyendo en diversos campos hasta el día de hoy. La máquina de Turing. La máquina de Turing es una máquina abstracta propuesta por Alan Turing en 1936 como un modelo teórico para entender y estudiar la computabilidad y los fundamentos de la computación. Aunque la máquina de Turing original es un concepto abstracto, ha servido como base para el desarrollo y el diseño de las computadoras modernas. Para entender el funcionamiento de la máquina de Turing, primero hay que analizar las diferentes partes. Necesitamos una cinta. La máquina de Turing utiliza una cinta infinita dividida en casillas, donde cada casilla puede contener un símbolo. La cinta actúa como la memoria de la máquina y es donde se almacena y manipula la información. Va a tener también un cabezal. La máquina de Turing tiene ese cabezal lector-escritor que puede moverse a lo largo de la cinta leyendo y escribiendo símbolos en las casillas. También vamos a tener los estados. Las máquinas de Turing tienen un conjunto finito de estados que determinan su comportamiento y las transiciones que pueden realizar. La máquina de Turing tiene una tabla que se llama tabla de transiciones, que especifica qué acción realizar en función del estado actual y el símbolo leído en la casilla bajo su cabezal. Después de analizar estas partes, el funcionamiento de la máquina de Turing implica una serie de pasos repetitivos. Primero, lee el símbolo actual en la casilla bajo el cabezal. Consulta la tabla de transiciones para determinar la acción a realizar en función del estado actual y el símbolo leído. Después, realiza la acción especificada, que puede incluir escribir un símbolo en la casilla, mover el cabezal a la izquierda o a la derecha o cambiar de estado. Repite los pasos anteriores hasta que la máquina alcance un estado de detención, un estado final o entre en un bucle infinito. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Para entender este funcionamiento de la máquina de Turing, te invito a tomar este curso que tengo para los miembros del canal, que es Matemáticas Discretas, todo lo que necesitas para entrar a este maravilloso mundo. En cuanto a las aplicaciones en matemáticas y computación, la máquina de Turing es un modelo teórico utilizado para estudiar la computabilidad y los límites de lo que puede calcularse. Estamos hablando de la teoría de la computación. Ayuda a comprender qué problemas pueden resolverse mediante algoritmos y cuáles no. La máquina de Turing proporciona una base para el diseño y análisis de algoritmos que permite analizar la eficiencia y la complejidad de los algoritmos y estudiar cómo se pueden resolver problemas específicos. La máquina de Turing se utiliza para estudiar los lenguajes formales y su procesamiento. Ayuda a comprender cómo se generan y reconocen los lenguajes y cómo se puede manipular utilizando algoritmos. En criptografía, la máquina de Turing
fue fundamental en el desarrollo de esta rama de las matemáticas durante este segundo conflicto mundial. Los principios de análisis y descifrado de códigos utilizados por Turing sentaron las bases para el desarrollo de técnicas criptográficas modernas. La idea de esta máquina de Turing y el test de Turing han influido en el campo de la inteligencia artificial, ayudan a plantear preguntas sobre la posibilidad de que las máquinas puedan pensar y simular la inteligencia humana. Donde nada puede malir, salir mal. Es lo primero que sale mal. La máquina Enigma y Alan Turing. La máquina Enigma fue un dispositivo de cifrado electromecánico utilizado por las Fuerzas Armadas alemanas durante este segundo conflicto mundial. Alan Turing, junto con otros criptoanalistas, desempeñó un papel crucial en el descifrado de los mensajes encriptados por la máquina Enigma, lo que tuvo un impacto significativo en el resultado de este conflicto. La parte histórica, esta máquina Enigma fue inventada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius en la década de 1920 y fue comercializada inicialmente como una herramienta de cifrado para uso comercial. Sin embargo, la máquina Enigma se convirtió en el sistema de cifrado estándar utilizada por el ejército y las fuerzas navales alemanas durante el segundo conflicto mundial. La parte de la construcción, la máquina Enigma constaba de un teclado, una serie de rotores y un panel de lámparas para mostrar el texto cifrado. El teclado permitía ingresar el texto plano que se encriptaba al pasar a través de una serie de rotores que realizaban sustituciones de letras. La configuración de los rotores, que podía cambiarse diariamente, generaba una clave diaria única. En cuanto a su funcionamiento, cuando se presionaba una tecla en el teclado, una corriente eléctrica pasaba a través de los rotores que estaban conectados en serie. Cada rotor giraba después de cada pulsación de tecla, lo que cambiaba las conexiones eléctricas y la sustitución de letras. Después de pasar por los rotores, la corriente pasaba a través de un reflector que enviaba la señal de regreso a través de los rotores nuevamente, pero en una ruta diferente. Finalmente, la señal iluminaba una lámpara que mostraba la letra cifrada correspondiente. ¡Ay, cómo son duros esos engranes! Entre las aplicaciones, la máquina Enigma fue utilizada por las Fuerzas Armadas para cifrar comunicaciones militares. Se usaba en todas las ramas del ejército alemán, incluyendo ejército, marina y la fuerza aérea. Su uso generalizado y la configuración cambiante de los rotores diarios dificultaban enormemente el descifrado de los mensajes por parte de los aliados. Y ahora, Alan Turing, ¿qué tiene que ver con esta máquina Enigma? Él y su equipo trabajaron en el descifrado de los mensajes encriptados por la máquina Enigma. Turing fue fundamental en el diseño y desarrollo de una máquina electromecánica para descifrar la máquina Enigma, que eran dispositivos diseñados para automatizar y acelerar el proceso de descifrado. Estas máquinas permitieron probar rápidamente diferentes configuraciones posibles de los rotores y las claves diarias. Gracias a los esfuerzos de Turing y su equipo, los criptoanalistas lograron descifrar y leer un gran número de mensajes encriptados por la máquina Enigma. Este conocimiento permitió a los aliados tener información estratégica vital como los movimientos y las tácticas militares alemanas, lo que contribuyó significativamente a la derrota de Alemania en este segundo conflicto. Curiosidades de la vida y obra de Alan Turing. Desde temprana edad, Turing mostró habilidades excepcionales en matemáticas y ciencia, resolviendo problemas complejos por su cuenta. Turing estableció una amistad cercana con Christopher Morcom en la escuela, quien influyó en su pasión por las matemáticas y la filosofía. La muerte prematura de Morcom afectó profundamente a Turing. Turing diseñó el primer programa de ajedrez por computadora conocido como el Turing Chess Program. Aunque no llegó a ser implementado en su época, sentó las bases para el desarrollo posterior de programas de ajedrez. Turing lideró un equipo
encargado de descifrar los códigos alemanes encriptados por la máquina Enigma, un esfuerzo que fue crucial para la victoria de los aliados. Las ideas de Turing sobre las máquinas de Turing y la computabilidad sentaron las bases teóricas de la computación moderna y la inteligencia artificial. Turing propuso un test conocido como el test de Turing, en el que se evalúa la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del humano. Hay que preguntarle a los ingenieros de ChatGPT realmente desde cuándo estas inteligencias artificiales han superado el test de Turing. Además de las matemáticas y la ciencia, Turing también tenía un interés apasionado por la filosofía, la poesía y la biología. En 1952, Turing fue arrestado y acusado de indecencia grave debido a una relación homosexual. Optó por un tratamiento de castración química en lugar de ir a prisión. Turing falleció trágicamente en 1954 a los 41 años. Esta gran pérdida fue atribuida al envenenamiento por cianuro, aunque las circunstancias exactas siguen siendo objeto de debate. Turing fue instrumental en el diseño y desarrollo del proyecto ACE, uno de los primeros proyectos de diseño de una computadora electrónica de propósito general. Además de su trabajo en matemáticas y computación, Turing también realizó contribuciones significativas en el campo de la biología matemática, especialmente en el estudio de la morfogénesis y la formación de patrones en organismos vivos. El premio Turing, considerado el Nobel de la computación, lleva el nombre de Alan Turing en honor a sus contribuciones fundamentales al campo de la informática. La vida y obra de Alan Turing han tenido un impacto duradero en la ciencia, la tecnología y la sociedad en general. Su genialidad y visión revolucionaron la computación y sentaron las bases para el mundo digital en el que vivimos hoy. Quiero darte las gracias si has llegado hasta aquí. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de estos 18 cursos de matemáticas universitarias que serán tu mejor amigo al cursar una carrera universitaria. De mi parte ha sido todo y seguimos en esta serie de videos de esas grandes historias de la matemática. Yo soy el Profe John y esto fue Math Fucking Rocks.